¿Qué tal amigos del Club de los Desconocidos? Los saluda Luis Barreiro y el día de hoy estoy muy contento porque tengo la oportunidad de conectarme a distancia con Carlos y les voy a dar algunos datos de Carlos que acabamos de comentar brevemente. Él es una persona muy interesante que tuvo la oportunidad de estudiar en 17 escuelas diferentes ya ahorita nos va a contar él, debido a que además tiene una vida sorprendente. Es sobreviviente de uno de los eventos, pues, más trágicos en la historia de nuestro país, que fue el terremoto de 1985. Ya también habrá oportunidad de que nos cuente de eso. Y actualmente se dedica, entre otras cosas, a hacer ingeniería de costos para personas con empresas o emprendimientos. No, ahorita nos va a contar muy bien qué es esto de la ingeniería de costos, pero a mí me llama mucho la atención y yo lo voy a resumir en cómo lo veo desde afuera sin ser experto en lo que él hace, ¿verdad? No sé si les ha pasado a alguno de los emprendedores o empresarios que nos escuchan que de repente pues empiezas un nuevo proyecto o lanzas un nuevo producto si es que ya tienes una empresa y resulta que todo va bien. Los teléfonos no dejan de sonar, la gente no te deja de escribir, empiezas a vender y cuando termine el ejercicio fiscal, resulta que tus utilidades son cero, ¿no? Y que luego hasta debes dinero, ¿no? Y por lo que me estaba platicando, como insisto, sin yo ser especialista, lo que me estaba contando es que muchas veces hay mucha información que los emprendedores o empresarios o los diseñadores de productos o servicios no toman en consideración respecto a los costos del producto o servicio que están ofreciendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una serie de costos que no tenemos idea de que están ahí y que eso nos impide ponerle el precio adecuado a nuestros productos. El juicio de Carlos es tan importante y tan interesante y el día de hoy yo la verdad es que ya traigo muchas preguntas que quiero hacerle y que creo que a la audiencia le van a ser de mucho, mucho valor y por eso para mí es un honor y un privilegio tenerte por aquí, Carlos Eugenio Salgado. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Luis. Muy contento por la invitación y a ti para tu público y para ti lo que gusten compartir. O sea, compartir todo lo que tenemos en la. Muy bien. Pues primero decirte que yo sospecho que lo que traes es que pues podría representar varios capítulos de podcast, así que esta es tu casa, ven cuando tú quieras y espero que ya derivado de esto, pues que nos salgan personas que traigan preguntas y que podamos estar haciendo esta dinámica para que, pues para que estén enterados de lo que puedes hacer por ellos, ¿no? Pero antes, como es la primera vez que vienes aquí al canal, pues a mí me gustaría primero, pues presentarte antes de como profesional, como persona, porque tienes de verdad es que una historia bastante sorprendente y a mí me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de tu historia y cómo esta historia, pues, ha llevado a que te dediques a lo que te dedicas. Entonces, el micrófono es tuyo, por favor, cuéntanos tu historia. Bueno, muchas gracias, Luis. Claro que sí. Bueno, yo soy Carlos. Nací en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, pero realmente viví como un año ahí nada más. Es nada más de nacimiento. Me considero más tabasqueño por adopción. Pero ahí viví en muchos lugares de la república. Realmente me gusta, y por circunstancias me gusta cambiarme de lugar de vivir, aunque sea en la misma ciudad. Como decías tú, he estudiado en 17 escuelas diferentes. Eso es por cuestión de trabajo de mi padre. Mi padre fue petrolero y pues, lo cambiaba mucho de lugar de trabajo, ¿no? De repente iba una pequeña temporada a Salina Cruz, pues estuvimos en Lina, en Coatzacoalcos, en México, en varias ciudades, y por lo mismo cambiaba de escuela, obviamente. Al principio era muy complejo y adaptarme otra vez a nuevos amigos. Sin embargo, al final, la hora de la vida, agradezco esa parte porque bueno, ya lo necesito, es el cambio. Lo di, se volvió como una costumbre, pero aparte conoces mucha gente de todos lados. Eh, Soy orgullosamente muy amiguero, pero amigos de verdad
amigos de toda la vida, más de 5. Es difícil contar, no he escuchado mucha gente que diga eso. Tengo amigos desde primaria, primero de primaria, que aún seguimos con menos, ahora somos compadres y todo. Y eso me ha ayudado a relacionarme muy fácilmente con la gente adecuada para, para estar con todo el mundo. Y eso también me ayuda también a ser empático con los negocios y compartir mis relaciones con los demás. Eh, ¿Qué más te puedo contar? De lo de México, que estuve viviendo una temporada en la Ciudad de México. Alrededor de la preparatoria iba a estudiar ahí, pero surgió lo del temblor del 85, un día que no debimos haber estado en la Ciudad de México, pero vivíamos en un departamento, la misma cuadra que estaba el Hotel Continental, y este departamento estaba pues en el penthouse y se derrumbó todo el edificio. De todo el edificio nada más sobreviví yo, bueno, mi hermano, un primo y yo. Nada más nosotros tres. Ahí murió mi padre y mi tía y nadie del edificio logró salir vivo aparte, ¿no? Y es un momento difícil de mi vida, pero bueno, ya lo he contado tantas veces y eso puede hacer un podcast completo toda la historia. Pero aquí estamos todavía y trabajando cada todos. Fue una experiencia eh, importante en mi vida. Actualmente hay una película que salió en Netflix y a lo último, después de los créditos hay los nombres de quienes lo sacaron. Ahí está mi nombre también. Este, mm, pues bien, a raíz de eso, eh, ¿qué más te puedo contar? Pues soy tabasqueño, estoy casado con una esposa Yamet que vive aquí en Tabasco, vivimos, y tengo 3 hijos, 2 niñas y un niño. La verdad que no son tan niñas. Acaba estudiar administración en su último semestre. Alejandra estudia arquitectura y Carlos que estudia secundaria. ¿Qué más te puedo decir de mí? Que soy padre, soy amigo, soy esposo y me gusta mucho ayudar a la gente siempre, ¿no? Y ser sobre todo muy empático. Eso sí, un poco introvertido, entre comillas, aunque eso se me ha ido quitando poco a poco, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa lo que quiera preguntar? Wow, voy siguiéndote. Me encanta primero que tengas esta apertura y esta confianza de platicarnos. Te diría aquí en secreto, pero es probable que lo escuchen mucha gente, así que no es tan secreto. Pero de verdad, muchas gracias por esta historia. Fíjate que yo estoy casado con una extranjera y mi hijo, pues hemos estado viviendo aquí en México, en Querétaro, en Ciudad de México, y luego pues hemos tenido que ir a Rusia, porque ella es de Rusia. Y, y claro, mi hijo todavía está chiquito porque tiene 7 años, pero pues sí ha tenido este choque en el que dice, ay, es que tengo mi amigo de allá y ya no está aquí, ahora no puedo hacer amigos. Y está como en esa dinámica. Pero bueno, escuchar una historia como la tuya, entonces pienso que tal vez en el corto plazo es difícil, pero en el largo plazo, pues a estos niños les ayuda a desarrollar unas habilidades diferentes para hacer conexiones con otras personas que probablemente alguien que está en su zona de confort y que solo tiene un único amigo toda su vida, pues que no va a tener, ¿no? Entonces, eso es por un lado y por otro, ahorita que me estabas contando esta anécdota del terremoto, hay una canción que me gusta mucho que se llama Coincidir, ¿no? Que dice, tantos mundos, tanto tiempo, tanto espacio y coincidir. O sea, de por sí la vida humana es como pues es una anomalía, ¿no? O sea, en todo el universo no se ha encontrado vida, que son cientos de miles de millones de estrellas y que estemos aquí ya es una coincidencia, ¿no? Luego que encuentres a tu pareja, a tu esposa, que tengas a esos hijos, es una coincidencia, pero tu historia, o sea, está en grado superlativo, ¿no? O sea, que hayas tenido ese milagro de sobrevivir en un lugar, en un evento en donde murió tanta gente, en donde en el lugar en el que tú estabas, lamentablemente, pues falleció tu madre, tu tía, y que fallecieran todas las personas del edificio y que solo tú y otros dos hayan logrado sobrevivir. Bueno, pues es que es igual súper sorprendente, un milagro, ¿no? Entonces, ya de entrada, a mí la historia ya me llama mucho la atención.
y me encanta que nos la compartas. Y pues todo esto te ha formado, o sea, tener al papá petrolero, tener esta facilidad para hacer conexiones, pues te ha llegado a emprender y me gustaría que ahora, igual tienes micrófono abierto, para contarnos cómo ha sido este proceso de madurez de la empresa, de lo que te has dedicado. Me comentas que de profesión eres ingeniero civil, después que estudiaste una maestría, pero ¿cómo eso lo has ido conformando? ¿Cómo has ido armando esas piezas para dedicarte a esto que te dedicas? No sé si nos puedas compartir. Sí, mira, al inicio yo iba a estudiar toda la vida, que iba a estudiar administración de empresas, porque yo hacía negocios desde la secundaria o antes, ponía mi tiendita, vendía las cosas que mi mamá ya no quería, etcétera, ¿no? Y siempre todo el mundo dijo eso. Eh, Precisamente cuando estaba en la prepa, terminé una preparatoria, pero en ese percurso pasó lo de la Ciudad de México. eh, Me voy a Guadalajara a estudiar y ahí hago la entrevista. Hago una entrevista, me aceptan en la universidad, pero me dicen, después de la entrevista me dicen, ¿qué quieres estudiar? Pero iba yo solo. Acaba de pasar lo del temblor, de nada más de pelado de la clavícula y todo, pero salgo de la oficina, digo, denme 5 minutos y les digo. Se quedaron todos sorprendidos como que no había nadie de mi familia, ¿no? Y me quedo pensando, y digo, bueno, está la administración, que es lo que me gusta, pero también en la preparatoria me tocaron muy buenos maestros matemáticos y me gustó la matemática cuando toda la vida había sido lo que no me gustaba. Y entonces dije, bueno, Fernando, me gustaría ser ingeniero civil. Mi padre era ingeniero civil y veía las obras que hacían y todo esto. Entonces, bueno, si estudio administración, nunca voy a poder llegar a estudiar ingeniería civil. Pero si estudio ingeniería civil, sí puedo hacer una maestría en administración. Y entonces entro y le digo, voy a ingeniería civil. ¿Ok? Salgo de ahí, le hablo a mi papá, oye, ya me quedé aquí en la universidad, ya me aceptaron, ok, todo bien. ¿Y cómo está la escuela, la facultad de administración? Digo, no, no me quedé en administración, me metí en ingeniería civil. Pero ¿cómo crees? Sí, poder pedir porque era la carrera que él seguía, ¿no? Pero en unas vacaciones voy a Monterrey a ir a convivir con mis amigos. Unas vacaciones, lugar de venir a Tabasco, me voy hasta allá. Y pues platicando con ellos veo la oportunidad en la Universidad Transmontana que tenía periodos más cortos de escuela y hoy he perdido un tiempo y hablo a mi casa y ya no regreso a Guadalajara, me quedo en Monterrey y ya me quedé. Y terminé en las De ahí, eh, yo tenía la meta de la maestría en administración. Entro a trabajar en el gobierno en Monterrey, sabiendo recién salido de la escuela, y me toca el departamento de precios sultanas. Entonces me gustó ahí, pero ya no quise estar en Monterrey y me regreso para acá. Pero fue coincidencia. Yo realmente no tenía planeado qué hacer, ¿no? Y la verdad es que costo no fue una de las mejores materias que tuve en la universidad. Llego a Tabasco, empiezo a trabajar un poco de remodelaciones de otras cosas, de aluminio, etcétera. Pero me gustaba hacer los precios unitarios, porque todo eso lo había hecho en parte con mi tesina de eso. Y entonces empiezo a hacer algunas cosas y me gustó. Termino de ser emprendedor como consultor y consigo un trabajo en una empresa que se dedicaba de ingeniería de cosas, que trabajaba para Pemex. En esta empresa entro como un auxiliar analista y me voy empapando de todo eso. Y en ese lapso, alguna vez llegaban a Pemex los estudios que presentaban las compañías y la que Pemex lo entregaba a la empresa donde trabajaba y nos asignaban los estudios para calificar. Un día me llega un estudio que se llama Ajuste de Costos, Escalatoria de Precios, que básicamente yo no conocía, no tenía idea, pero nadie de los que estaban ahí conocía mucho. Hacía muchos años que no presentaban algo así. Entonces, tomo el caso, me lo dan así a mí, como un novato,
Y entonces pregunta a mi padre, me empieza a dar normatividad y todo eso que teníamos a la mano. Y bueno, lo resolví, lo atendimos y listo. Pero quedó en mi memoria esa posibilidad de hacer ese estudio, ¿no? Que nadie la hacía a final de cuentas y que era un derecho que todos tenían. Sigue mi trabajo y me empiezo a relacionar con, termino el contrato ahí y empiezo a meterme en premilitario. Yo tenía como 24 años y empiezo a visitar a las empresas que trabajaban, sobre todo para PETs. Me ofrecieron el servicio de los ajustes de costos. El ajuste de costos es nuestro producto estrella, por decir, y es recuperar de lo que se pierde de la utilidad por la inflación en tus contratos. Es algo que está en la ley de obra pública y que todos los contratistas tienen derecho. Y no me refiero a obra nada más, puede haber servicios relacionados con la obra pública que tengan eso. Y ahí empiezo a ofrecer, Luis, a todo el mundo, a todos los contratistas de aquel entonces, mi servicio. Y me lo dieron, porque nadie lo hacía y no decía, bueno, mi propuesta actual es que yo hago ese servicio y hasta que la empresa gana dinero, yo cobro. Si no, yo no cobro nada. Y lo que busco es relaciones a largo plazo con cualquier empresa que quiera trabajar y que tenga contratos de obra pública. De esa manera, entro a trabajar en eso y hasta que se vuelve famoso y ya trabajamos en egos, ¿no? Ahora bien, después estudié una maestría en administración, no tanto por tener papel ni documentos, sino por eh, capacitarme. Siempre he considerado los personales tratando de capacitarme en esto, en otro, aprendiendo, leyendo, etcétera. Y eso lo seguimos haciendo hasta la fecha, como sigo haciendo. En ese lapso, pues voy viendo cosas, detalles de costos y precios interesantes. Y ahí es donde viene el cambio con un nuevo producto que es el que me gustaría platicarte, que es en el que le llamamos ingeniería de costos para cualquier producto o servicio. Entro a BNI, a la, a la BTMNI, y pues yo promocionaba mi ajuste de costos, licitación y otras cosas. Sin embargo, un día saliendo de una sesión, una compañera hacía premios para perro, hacía un pastel para perro, para un bebé perro, tamales, croquetas, etcétera. Y saliendo de la sesión me dice, oye, Carlos, yo quiero que tú me hagas los precios unitarios, si eres tan bueno en los precios. Digo, vamos, te lo voy a hacer. Te lo voy a hacer pro bono nada más, porque quiero ver el resultado. Y bueno, esto nace porque yo sí creía que se podía hacer, porque cuando daban una capacitación de costo, siempre la explicaba como una hamburguesa. Y decía, bueno, ¿cómo se forma un precio unitario? Básicamente tiene cuatro partes, o tres y una cuarta. Son los insumos o materiales. En una hamburguesa está el pan, la cebolla, el tomate, la carne, la mayonesa, etcétera, ¿no? La mano de obra, que es el cocinero que hace la hamburguesa. Y finalmente los costos horarios son los equipos en la herramienta, que puede ser la parrilla. Y entran muchas otras cosas porque está el refrigerador, la camioneta, etcétera. Pero ahí te voy a explicar cómo está esa parte, ¿no? Y entonces empieza a hacer su estudio y resultó un producto interesante, muy interesante, con una base de datos para explotar y para toma de decisiones a final de cuentas de cualquiera, ¿no? Con eso determinamos, por ejemplo, la rentabilidad de cada producto que tenía independiente. Entonces vimos que los tamales no era negocio. Decía, mejor haz un tamal de chiquilines, dárselo al perro en lugar de un tamal de los que tú haces, porque sale más caro y aparte yo estoy seguro que al perro le gustan más el de chipilito. Ejemplos. Pues determinamos el costo de cada insumo, de cada producto. Conocimos con algo que se llama inclusión de insumos, con base a un estadístico de un mes de venta, conocimos, hacemos algo que se llama inclusión de insumos y determinamos los insumos independientemente que estén en varios productos o en uno solo, una explosión, o sea, una lista de insumos
en proporción de lo que se usa para tu negocio, lo que tú quieres. Entonces ahí dimos que sus insumos, por ejemplo, la carne era importante y algunos otros productos. Entonces yo veía que la carne la compraba de la mejor, decía, bueno, ahí podías bajar de precio. Entonces uno temprano, si bien yo sé que tu producto es de calidad, la verdad que decirle a la gente que tu carne es de la mejor o bajar un poco ese costo extra. Y entonces ahí vimos qué insumos, que los insumos más preponderantes son importantes. Ahí mezclamos un poco lo que te platicé antes de la inflación. Entonces, con este descubrimiento de los insumos más importantes en tu negocio, tú puedes mantener la inflación vigilada. Si tú ya tienes tu precio unitario, puedes mantener vigilado cuánto sube mes a mes este producto, ya sea por la inflación o por el precio de tu proveedor, que son dos cosas diferentes, a veces son muy similares, a veces no. Lo que más te convenga, obviamente el proveedor es el más real, y saber cuándo de repente ya pierden mucha rentabilidad en cada producto, y entonces si aumentar de precio, ver cómo resolver eso, ¿no? Definimos también sacamos en costos le llamamos costo horario, lo que te cuesta tu equipo o herramienta de equipo, pero por una hora de uso. Normalmente los auditadores o los fiscalistas ganan depreciación por un determinado tiempo. Entonces, tu camioneta o tu vehículo te dura 5 meses, 5 años, y ese es su tiempo de vida. Bueno, en nosotros hay un formato que está en la deuda pública, no es invento mío, donde tú puedes determinar con el costo y una serie de fórmulas, puedes determinar el costo fijo, que está implementado por la depreciación, por el mantenimiento. eh, lo deprecias depende del uso. A final de cuentas, si tú lo usas menos, te puede dar más tiempo y depende del mantenimiento. Entonces aquí eso determinamos el costo por hora de este tipo para hacer el experiencia unitario, pero también nos ayuda a tener vigilado ese costo y para que al final de su vida útil tú tengas la posibilidad de comprarte otro sin desbolsar de tu dinero, sino que lo tenías ahí guardado, ¿no? Y el último de los lugares ahí de los rubros podría ser uno que le llamamos básicos o auxiliares. Un básico auxiliar es lo mismo que un precio unitario, pero es algo que se repite muchas veces. En el ejemplo que te doy de la hamburguesa, podría ser una mayonesa. Vamos a ver, en lugar de inmaterial, que tú digas, bueno, la mayonesa se hace con huevo, limón, etcétera, y saca la receta. Entonces tú tienes mayonesa, pero vendes hamburguesa y metes hot dogs y metes otras cosas, la mayonesa la vas a ocupar en varios lados. Entonces, en tus precios unitarios, para no hacer complejo el precio unitario, tú lo pones como unos diamantes. Básicamente se trata de eso. Y bueno, al final del día, también revisamos los indirectos que para mí son los más importantes en el precio de tu producto o servicio. Todos, todos me refiero a que siempre vemos si sacaríamos un producto similar al que queremos y comúnmente ponemos un precio competitivo según nosotros con respecto a la competencia, ¿no? Sin embargo, no sabemos nuestro precio al final del día, ¿no? Eso es básico para mí hacerlo. Lo aprendí a hacer después de que puse mi negocio. Quizás si no lo hubiera puesto nada, pero aquí está. Y en eso es meter todos los gastos que tenemos. eh, Desde las cosas muy importantes hasta lo mínimo. Y nosotros metemos hasta las bolsas de basura que usas en tu negocio al mes, los productos de fino, tu membresía de BNI, tus capacitaciones, eh, todo, absolutamente todo. En una cafetería lo usan de azúcar para cada café, o si compras esto, promociones, luz, climas, la depreciación de tus muebles que vas a tener que usar a final de cuentas, rentas, etcétera, ¿no? Eso lo ponemos ahí, lo determinamos como un porcentaje del costo de productos que es lo del precio unitario. Ahí es donde sale el costo de tu producto o servicio. Exactamente es donde tenemos lo que a nosotros nos cuesta. Ya lo del precio de venta,
pues algún consultor te podrá dar esto o lo que tú tengas y ya mercadeas a lo mejor con eso, pero es importante. ¿Y qué voy a convertir un emprendedor normalmente? Pues, en el caso de mi amiga, por ejemplo, ella no consideraba un salario porque ella hacía el producto. Digo, bueno, y el día que pongas tu negocio afuera, ¿cómo le vas a hacer? Al que le vas a pagar es el que se va a ganar la utilidad de tu negocio, porque tú no tienes un salario como directora, digamos, o como gerente. Tú te estás pagando tú misma, pero no estás poniendo algo extra. Eh, no pagaba renta, porque lo hacía en su casa. Y bueno, en este momento a lo mejor sí es rentable, pero por una renta, porque cuando salgas con tu negocio van a tener que pagar. Y cuando estás allá y empiezas a vender inclusive más, pero veas que no tienes utilidad, y vas a decir, ¿por qué? Si antes se podía. Porque hay muchas cosas que no considera. Aunque seamos emprendedores, debemos de considerarlas, ¿no? Y yo recomiendo no basarme en la competencia, a menos que seas un líder y que tú, así pasó con otro cliente que tenemos, que le dijo: "Es que el precio no está saliendo, pues revisa por sus directos, es que hemos bajado las ventas, pues sube tus precios". Dice: "Pero no sé si te afecta con la competencia, porque te va a las cabeceras". Dicen: "No, no hay problema, porque la competencia normalmente me mercadea a mí, no yo a ellos". Y digo: "Entonces, ajusta tu precio y todos van a salir contentos. También tu competencia te lo va a agradecer, porque están perdiendo dinero todos en este momento, tú y la competencia". Entonces, eso es lo que hacemos, Luis, y lo hacemos a diferentes negocios. O sea, lo que nosotros hacemos es traducir tu experiencia, tus procesos y todo al dinero, al costo. Le hemos trabajado a un spa, hemos trabajado a una empresa de fumigación, AG, hemos trabajado a un consultor, que después te platicaré de él, es Pulso Cero, Gimnasio Mercedes Campos, a un amigo que prepara climas y mantenimiento de clima para automóviles, a una clínica, a una fábrica de salsas, en fin, a cualquier negocio a un hotel, hemos hecho una cafetería, a un restaurante, el Tabascoín, a diferentes negocios que no tienen nada que ver, sí, y esto es muy reconfortante porque además aprendemos un montón de cosas en lo que estamos haciendo el trabajo, ¿no? Nos metemos en otras cosas, ya no es lo mismo de siempre en la obra, y ha sido muy reconfortante. Hasta la fecha me he visto a alguien que lo haga, o lo hacemos, y porque los que se dedican a lo que yo hago estamos en la obra nada más, y de algún fiscalista o contador, si maneja eso, hasta la fecha. Estoy platicando con gente de BDI que está a nivel nacional y platicando un poco de este producto, me comentaron que no habían visto a alguien que lo hiciera, ¿no? Ahora lo que estamos es en difusión de que se puede hacer y trabajando para ver cómo lograr que todos lo consideren algo tan importante al emprender un negocio. Creo que es como más que la misma receta del producto, que son las cosas en tu cada lado, ¿no? Claro. Y conocer tu margen bruto de tu negocio, realmente, ¿no? Imagine es como Me encanta porque, bueno, pues, más que entrevista parece masterclass. Creo que todos los que estamos escuchando estamos aprendiendo mucho, eh, y me hace todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, eh, el emprendedurismo tiende a ser muy empírico. Digo, salvo un pequeño porcentaje de emprendedores que están mejor preparados y que están mejor asesorados y que probablemente pueden tomar en consideración más variables, la gran mayoría de las personas pues establece sus precios de forma completamente empírica. La gran mayoría de los emprendedores tienen este tipo de prácticas que nos comentas de la persona a la que le hiciste este primer estudio, ¿no? Pues están en su casa, lo hacen ellos mismos. Entonces, eh, quiero decirte que incluso yo en mi primer negocio que fue 100% mío, porque desde hace muchos años
Yo trabajo con mis papás y con mi familia, pero el primer negocio que yo tuve ya mío, eh, haz de cuenta que estás diciendo exactamente lo que yo hice, pero nada más que con un servicio diferente, ¿no? Es porque yo empecé un negocio de capacitación y de cursos especializados para ingeniería en informática. Y entonces, como al principio yo daba el curso, ¿no? Entonces era así como que, ay, pues yo no sé por qué en el TEC de Monterrey lo venden en 50,000 pesos, si yo lo vendo en 10,000 y me estoy haciendo rico, ¿no? Y pues sí, pero pues mientras lo dé yo, mientras lo dé en mi casa, mientras yo tengo que conseguir los clientes, etcétera, ¿no? Pero ya después cuando dices, ok, ya todos mis amigos y toda la gente que conocía ya me vino a comprar el curso y ahora cómo traigo más clientes, pues es que hay que invertir en publicidad. Y luego, oye, pero sabes que ya me cansé, llevo 3 años dando cursos, ya no quiero dar el curso, yo quiero que lo dé otro. Pues es que hay que pagar al profesor. Y ¿sabes qué? Que en los cursos que da el TEC de Monterrey les dan los libros y tú nada más le das unas fotocopias y entonces ya está más chafa, entonces tienes que gastar unos libros y eso cuesta más. Y entonces ya cuando veas el negocio dices, pues ya, o sea, no gano nada, ¿no? O sea, no es negocio, era una chamba que yo me inventé y vas, o sea, te puedes tardar años en entenderlo, ¿no? Y además pueden pasar años y de todas formas seguirlo haciendo mal. Y pues qué mejor que contar con un especialista como tú que puedan, los emprendedores en particular, que puedan prevenir eso, ¿no? Y ya después cuando pude, porque con este negocio ya llevo unos 15 años. Entonces, después que entendí eso, que me tardé muchos años, o sea, muchos años en entender por qué lo que parecía un super negocio al principio resultó que no era tan buen negocio. Después, obviamente, entendí muchas cosas que nos estás contando, ¿no? O sea, tuve que subir mis precios, entendí que tendría que ser una dinámica completamente diferente, que si quería ser competitivo para que la gente me considerara mejor o en una tabla, pues, más o menos igual que lo que ofrecía el TEC de Monterrey o cualquier escuela mejor, pues, entonces yo tendría que dar otro tipo de cosas, tener otro tipo de instalaciones, etcétera. Entonces, después de que me doy cuenta, entonces yo entiendo que hay que subir los precios y ya cuando subo los precios empiezas a hacer coraje porque entonces empiezas a detectar que hay competidores que están siguiendo tu misma lógica, ¿no? Y entonces están entrando al mercado porque nunca habían dado cursos, están entrando al mercado con esos precios. Entonces, con esos precios que obviamente tú ya entendiste que no puedes competir, pero lo que aprendí y ahorita con lo que me estás diciendo, haz de cuenta que me estabas como iluminando. Lo que terminé aprendiendo es que yo no podía bajar mis precios y además no era conveniente bajarlos, justo porque esos emprendedores lo pueden soportar en el corto plazo, pero en el largo plazo entiendes que no les es rentable. O sea, en el largo plazo entiendes que de todas formas van a terminar cerrando ese negocio y cosa que ha pasado, ¿no? Entonces nosotros nos hemos mantenido y muchos competidores que al principio parecía que nos iban a hacer competencia por precio, pues resulta que desaparecieron porque era evidente que no podían ser rentables haciendo lo que nosotros hacíamos, ¿no? Entonces, todo lo que nos explicas, haz de cuenta que me hubiera gustado conocerte hasta 15 años para que no hubiera tenido que pasar años para entender eso que ahorita en una platiquita de 10 minutos lo acabas de explicar, pero así súper bien y yo creo que mucha gente que nos está escuchando también les está cayendo el 20. ¿Cómo ves, Carlos? Tengo un buen amigo también, después te lo recomendaré. Creo que puedo dar un podcast contigo excelente. El que yo, Ignacio Javier Pérez Campos, tiene una empresa de consultoría que se llama Punto Cero. Y él da un seminario comúnmente para tiempo libre en negocio y familia. Y él, pues una vez, él me invitó a venir y de hecho yo lo tengo de conocerlo como 40 años, pero pues, no sabía exactamente qué hacía y él tampoco sabía lo que iba a hacer. Me dice a venir, platicamos y entonces ya me enteré lo que hacía y yo le digo, a ver, vamos a revisar tu precio, ¿no? Y empezamos a ver su seminario. No, y hoy, mañana, en la semana que viene tengo un tour social. Ok. ¿Y cuánto cobras? Tanto. Está bien. Pues lo tomé, obviamente, el seminario también.
Y bueno, si vas allá, aquí, ¿qué es lo del hotel? ¿O está incluido? Ok, a ver, vamos a sacarlo. Lo del hotel, lo de un gasto de gasolina, la depreciación de tu automóvil que vas allá. Él da una agenda, él nos da 3 agendas. Y digo, la agenda está ahí, sí, ahí también la cobro. Y tu tiempo, también está ahí. Entonces, sacando cuentas, él no sabía tirar el día. Él estaba vendiendo sus agendas porque ya tenía muchas hechas y se las daba, pero su tiempo se lo estaba a cobrar. Entonces ahí por mi culpa le subió el precio al doble o poquito más. Ahora ya otro más la todavía, pero también vimos eso, descubrimos que a pesar de que tengan muchos años, eres muy bueno en ventas y todo, descuidamos esa parte y la damos por hecha, ¿no? Es correcto, tiene toda la razón. No, hombre, está buenísimo y yo quiero agregar una cosa, que eh, nos gusta obviar cosas, nos gusta tener soluciones fáciles y a veces lo que criticamos tanto de los políticos, ¿no? De, ya sabes, de que resuelven los problemas de Chiapas en 5 minutos, que terminan la guerra de Ucrania en una semana. Esas mentiras que nos chocan tanto a nivel político, las terminamos haciendo en nuestros negocios, ¿no? Es la solución fácil, bueno, pues súbele o bájale o no sé qué, pero esa tarea que haces me parece de verdad genial. Esto de sentarte, ver, analizar, tener un panorama completo de todas las variables importantes. Entender, me encantó el ejemplo que nos pones de la hamburguesa, entender qué ingrediente no lo puedes mover porque lo tienes que tener exactamente de la misma calidad, pero qué ingrediente, fíjate que ese ingrediente no es el determinante para que me compren y en ese sí podría tener ciertos ahorros. Esta cuestión de cómo, además, pues con toda la experiencia que tienes, ¿no? O sea, ¿qué es más susceptible a la inflación? ¿Qué tiene que ver con la inflación y qué no tiene que ver con la inflación y tiene que ver más bien con proveedor? Y mejor ahí cambia el proveedor. Es que son una serie de decisiones que el empresario promedio ni siquiera se las imagina, ¿no? O sea, ni siquiera está pensando que podría tomar decisiones al respecto. Y una cosa que en uno de los cursos que ese yo lo doy, eh, es les digo, piensa en tu negocio como una caja. Y entonces, y le digo, generalmente el mal empresario lo que tiene es que piensa que es una caja negra, que no le puede meter mano a nada. Y por eso la gente piensa, pues ese negocio es bueno o ese negocio es malo, ¿no? Entonces, si viste al compadre que tenía la quería cambiar de camioneta, entonces ya dices, ese negocio es bueno. Y si viste al otro compadre que tuvo que cerrar, entonces ya dices, ese que es malo. Entonces, y yo lo que les digo es que no, es que adentro de la caja hay engranes. Y hay engranes que si los acomodas de la manera correcta puede hacer que el negocio funcione muy bien, pero que si lo haces de la manera incorrecta, no importa que tengas el mejor producto del mundo, de todas formas vas a quebrar ese negocio. Y creo que de esos engranes es esto que tú nos estás contando. Esta cuestión de tener el control exactamente de lo que te está costando un producto a nivel unitario, ¿no? Creo que tienes el, el principal producto que requiere un empresario para poder determinar de entrada si se mete al negocio, ¿no? Entonces, a mí todo lo que dijiste me hizo muchísimo sentido. Se nos va acabando el tiempo, Carlos. Creo que hay mucho más que platicar, así que espero que un día te vuelvas a dar la vuelta. Pero yo creo que mucha gente se está preguntando, ¿y cómo contactamos a Carlos? Entonces, cuéntanos, ¿tienes página de internet, número de WhatsApp o cómo te pueden contactar? Bueno, tenemos todo en redes. Estamos en X como @comexi_mex con I latina. Estoy en LinkedIn como Carlos Salgado Gutiérrez. Estoy en Facebook como Comexi. Tenemos página web www.comexi.com.mx.
Y bueno, número de WhatsApp, pero cualquier medio de eso, el número 993-279-0836. De todas formas, durante todo el podcast va a estar apareciendo todo esto que nos estás comentando. Lo repito para los que solo están escuchando, Comexi-Mex en la plataforma X, antes Twitter, Carlos Salgado Gutiérrez en LinkedIn, Comexi en otras redes sociales y en www.comexi.com.mx y al teléfono 993-279-0836. Repito, 993-279-0836. Sí, correcto, por ahí por un WhatsApp y ya contestamos, y por un problema. Carlos. Muchas gracias, Mil, por eso y pues más que nada agradecerte, realmente, por la invitación. No, hombre, de verdad es que al contrario, gracias por tu tiempo. Entiendo que eres una persona ocupada y que te tomes el tiempo de venir y además explicarnos con tanta claridad. No fueron peras y manzanas, pero fueron hamburguesas. Y creo que a la mayoría de los emprendedores nos sirve mucho lo que nos dice. Y yo creo que todos los emprendedores de aquí deberían ir corriendo a contactarte porque seguro que te necesitan. Muchísimas gracias, Carlos. De nada, a ti, muchas gracias, Luis. Amigos del Club de los Desconocidos, como siempre, un placer estar con ustedes. Todavía no te me vayas, Carlos, para cerrar la sesión y les mando un gran abrazo. Nos vemos muy pronto. Saludos a todos.